Dice grabando. Listo. Amigos, bienvenidos a esta bohemia. Hoy es martes y como todos los martes, estamos transmitiendo desde los estudios de YSUK, La Voz con Voz, pues este programa, esta bohemia que siempre trata de llevarles buenas noticias o llevarles comentarios o llevarles otras cosas en que pensar, sobre todo arte, literatura, poesía, que mucho de eso hemos tenido estos últimos programas, y también aprovechando estas plataformas que se han desarrollado rápidamente en estos últimos tiempos para entrar en contacto con voces de poetas, de seres humanos maravillosos que están lejos en espacio, pero no en sentimiento, porque los llevamos en el corazón y los admiramos muchísimo. Esta noche tenemos una conversación con una poeta exquisita colombiana. Ya la conocen ustedes, ya hemos tenido una entrevista con ella anteriormente, pero ahora vamos a aprovecharla, ya que ni modo tiene que estar en su casa, igual que nosotros, y desde Bogotá vamos a entablar esta conversación. Antes de presentárselas, como siempre, las recomendaciones del caso. Por favor, no tiremos la basura por las calles. Es impresionante la cantidad de basura que hay en las calles de San Salvador, a pesar del poco tráfico de personas que tenemos. Entonces, yo le suplico que si usted come, si tiene un descartable, si tiene una soda, si tiene una bolsa, no la tire en la calle, se están tapando los tragantes. Ya vimos lo que ha pasado con estas tormentas, últimas tormentas que vivimos, inundaciones terribles. No lo olvidemos, no porque pasó ayer, antier, hace una semana, hace un mes, hace 5 años, hay que olvidarlo. Esto siempre conlleva grandes pérdidas humanas, de bienes, de todo. Entonces usted, por favor, no tire la basura por las calles. Y lo otro, pues como siempre, no maneje con precaución. Ya entramos en la época de lluvias, va a llover por 3 o 4 o 5 meses. Entonces usted tiene que manejar con precaución, evitemos accidentes, evitemos contratiempos. Y por último, seamos pacientes. Estamos en un confinamiento en donde tenemos que convivir con los seres humanos que forman nuestros núcleos familiares y tengamos paciencia, tengamos consideración, no a la violencia en la familia, ni en la colonia, ni en la cuadra, ni en ninguna parte. No podemos permitirnos la violencia como un medio de vida. Eso solo viene a degradar a las sociedades, a herir a las sociedades. Entonces ahora estar juntos, aprovechenlo para conocerse, para reconocerse, para demostrarse ese amor que muchas veces en la vida cotidiana no tenemos tiempo. Este es el momento para hacerlo. Pues nada, esas son las recomendaciones de hoy y ya, sin más preámbulo, con ustedes nuestra invitada, María Tavares. Ella es una poeta colombiana, de Bogotá, es graduada de la SOGEM, que es la Escuela de Escritores de México, con publicaciones en muchos países, con traducciones, además de poeta, es narradora, y bueno, ha tenido la deferencia de regalarnos esta hora para platicar con nosotros. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Hola, Ida, ¿cómo estás? No, la deferencia es tuya. Muchas gracias por invitarme y saludes a todos los que nos escuchan y no veo, o si veo, no sé. Ellos me ven, pero yo no. Así es, te mandaremos una foto de San Salvador para que lo conozcas. Yo sé que es una ciudad que te Perfecto. gustaría. Hace Sí, calor, no es como seguramente. Bogotá. Hace calor, pero es una ciudad amable algunas veces. Aparte de Me la basura, gusta dice. el calor. ¿Te gusta? Me gusta el calor más que el frío, sí. Ah, bueno, aquí sería feliz, porque aquí lo que sobra es calor, oye, hasta con aire acondicionado hace calor. Ujú. María, ¿cómo Ah, estás? bueno, ¿Cómo sí. está tu literatura, tus proyectos, la trenza? ¿Cómo va? Porque además quiero contarles que María es editora, junto con otras escritoras colombianas, de un proyecto maravilloso de publicación de poesía de mujeres que se llama La Trenza, ¿cierto? Cierto, pues la trenza sigue funcionando. Es una indagación muy interesante acerca de la poesía que están escribiendo las mujeres en Colombia y una profundización sobre su quehacer, sobre su trabajo. Ya vamos por la quinta, estamos trabajando duro para poderla, yo creo que en un mes pues la podemos lanzar. Entonces, ese proyecto, siempre no sé qué palabra usar, porque la palabra proyecto es como una utopía, es una idea, ¿no? Sí, es algo que Y proyectas. que va a ser y ¿Qué no va a es un ser? hecho. Entonces, pero bueno, este hecho, esta publicación, que es un fanzine, pues está funcionando, sí. Y
El, pues aquí también, como decías tú, estamos guardados, ¿cierto? Cuidándonos, asustados y pues tratando de entender cómo es que está este mundo ahora y tan cambiado con todo lo que está pasando. Pero entonces también ha permitido tener mucho más tiempo para estar dedicado a la escritura, a la lectura, a la conexión consigo mismo, con los otros, ¿no? A darnos cuenta como que somos un tejido y cuando alguien se afecta, los demás se afectan, ¿no? Como que la individualidad y la soledad es compartida. Entonces esa experiencia pues está siendo intensa y esperemos que salgamos todos con bien. No, además creo que nos da la oportunidad, como mira, los dichos populares, yo siempre lo repito, me parece que son muy, muy sabios, ¿no? Y aquello que Mm. rezaba, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, creo que todos estamos cayendo en esa cuenta, ¿no? Mm. Todos considerábamos que salir de tu casa para ir al cine era algo irrelevante, o sea, no era algo, nunca lo viste como algo asombroso, como algo Lo importante. dabas por hecho. Y Uh-huh. lo dabas por hecho, o sea, y salías, ibas, no, no quiero ir, hoy no voy. Ah. Y lo mismo pasa con las relaciones. Dice, mi mamá es una persona adulta, ella está viviendo en otra casa, y entonces es como difícil ir, yo estoy trabajando, salgo pues, voy a comprar, voy a las ferreterías, qué sé yo, y ella tiene miedo, o sea, tiene miedo de que yo llegue, tiene miedo de que el virus, y yo le digo, pero es que yo no he estado en contacto con nadie, no me he acercado. Y pasa con la mascarilla en la casa todo el día, pero yo, si no entra nadie, no, es que me puedo contagiar. Ese gran temor, pero además, Sí. ese romper tus relaciones, que en algún momento, ay, no, ir a ver a mi mamá otra vez, vea, y ahora sabes que debías de haber aprovechado en ese momento, y que esto Sí. va a seguir así por mucho tiempo. Sí, como que nos muestra la vulnerabilidad, ¿no? Y pasa lo que siempre, que mientras estamos vivos nos creemos eternos, que siempre vamos a estar vivos, no sé, hasta que nos enfermamos o hasta que viene una circunstancia como esta y uno se da cuenta que realmente somos más frágiles de Claro, lo pensado, ¿no? Y ahora, al ser esto tan masivo, tan mundial, pues sí hace como preguntarse, aunque no haya respuesta, ¿qué hemos hecho? ¿No? ¿Qué hemos hecho hasta ahora eh, con el mundo, claro. con el planeta? ¿Qué participación tenemos nosotros en esto que está sucediendo? Eh, bueno, pues sí, así es. ¿Cómo, cómo, cómo crees? A nosotros sabemos, ¿no? Ya yo creo que todo el mundo lo sabe, que de todas las actividades, en el momento en que se abra este mundo nuevamente, o ya se está abriendo en Europa, por ejemplo, ya empieza, siempre con contagios, siempre con, pero ya como un poquito más controlado, ¿no? Pero bueno, si eso llegara a controlar, si lográramos una inmunidad total y desapareciera como la fiebre española, el arte es lo último que va a salir a la calle. ¿Cómo va a afectar esto, por ejemplo, a un país como Colombia y una ciudad como Bogotá, que tiene una industria del libro importante, que tiene una tradición literaria importante, que tenía o ha tenido y tendrá próximamente, ojalá y así lo esperamos, una feria de libro mundialmente famosa? ¿Cómo está afectando esto esa industria? Creo que podría hablar un poco de lo que está sucediendo, que me imagino que estos cambios, pues a futuro, harán que las maneras sean otras, ¿no? Pero puede ser que no, puede ser que en un tiempo la circunstancia se controle y todo vuelva a ser lo mal normal que era, ¿no? Pero puedo hablarte de lo que he podido como observar ahora, ¿no? Pues yo creo que es lo mismo que todo. El hecho de que haya el Internet, indudablemente, ha facilitado muchísimo las cosas. O sea, si no hubiera la posibilidad de que tú y yo conversáramos, no habría la posibilidad de la comunicación de muchas de las artes, porque no habría cómo, por lo que no habría presencia física de las personas. Pero en la medida en que existe la presencia virtual,
pues en buena medida el ser humano ha podido seguir comunicándose, ¿no? En una muy altísima medida. Entonces me parece que el arte, como los negocios, como, pues digamos que se han podido soportar en gran medida en las redes. No todos, y además varía dependiendo del arte, ¿no? Distinto el teatro a los músicos, distinto la narrativa o a la poesía. La poesía siempre así, nunca se ha transmitido realmente por los canales, digamos, hegemónicos. La poesía se ha transmitido de mano en mano, por debajo de cuerda, eh, por correo, pues. Entonces yo siento que, por decir algo, lanzamientos de libros se están haciendo por internet, eh, las bibliotecas, hay varias bibliotecas aquí en Colombia, bibliotecas independientes, bibliotecas que son muy buenas, con muy buen material, se han unido, ¿no? Y entonces hay una red pequeña donde están enviando a domicilio, donde circulan, de tal manera que si necesitas libros, pues te los llevan. Ah, qué lindo. Sí, también y sí, digamos, ahorita la Trenza entró a formar parte, que se unió un grupo de red de publicaciones independientes. Entonces, también hay un grupo ahí y estamos haciendo un trabajo a través de las redes. Y en algunos aspectos me parece que ha sido hasta mejor, o sea, una lectura de poesía normalmente traía un determinado número de personas. Hoy es más posible que haya más gente, hoy es posible que haya más gente, es posible que venga gente o sea, tú y yo no nos podríamos haber visto físicamente, Es cierto. ¿no? Este diálogo, entonces lo mismo pasaba aquí, hacías un lanzamiento de poesía y te iba una determinada gente dependiendo de lo atractiva que sea tu trabajo para la gente o lo conocido. Hoy se han hecho unos lanzamientos y yo he visto que más personas pueden asistir, personas de otras ciudades, dentro del mismo país o de fuera. Mira, Entonces yo te creo interrumpo. En eso tienes toda la razón. Y yo lo comentaba, quizás a los poetas que tenemos ese círculo tan pequeño, aquí las actividades se hacen siempre de noche. sí, Entonces, hay mucha gente que está interesada y no va porque no tiene transporte, o porque es muy tarde, o porque tiene que trabajar, o en porque Bogotá el tráfico es un infierno. el tráfico, Entonces exacto. aquí no hay manera de llegar a las 6 de la tarde a ningún sitio. O sea, y Bogotá tiene 10 millones de personas, son Ay, 8 más lo que hay al lado, o sea que es una ciudad extensísima. Entonces, para ir de un sitio a otro es un pedacito de la ciudad y la ciudad. Entonces, esto sí me parece que ayudaba. Ahora, eso no quiere decir que las ventas es una cuestión del negocio, eso es de lo que vivimos, pero el arte como tal, la producción literaria o la capacidad de compartir lo que se hace, creo que una buena parte se puede, ¿no? Lo que pasa es que no es rentable, exacto. seguramente, ¿no? Pero yo he visto, digamos, ballets, he visto ópera, he visto grandes conciertos, conciertos de música popular, he visto, ¿no? Las redes antes han estado saturadas de propuestas, ¿no? Unas buenas, regulares, malas, de gran valor, de gran inversión o poca, y antes la información es mucha, ¿no? Es como una saturación y yo no arrisco a estar, ni me interesa estar en todo, Claro. ¿no? Pero bueno, eso es como un poco lo que pienso que está pasando. Hay un sentido donde no, sí, no los ingresos, ¿no? No los ingresos a través del arte. Y sin embargo, pues tampoco eso reemplaza el contacto físico, lo que estamos hablando, jamás, ¿no? Es otra cosa, es hacer una presentación o estar yo contigo aquí en la casa o como estuvimos en Puerto Rico, donde uno está frente al otro. Y otra cosa es esta manera de estar frente al otro, sin decir que esto no es una forma de la vida, Ah, no, también. claro, por Esto no es supuesto. ficticio, esto es tan vida como la física, solo que tiene un carácter pues, distinto. Sí, te corta la energía, Mm. porque la energía de las personas
es parte también de lo que hace esa unión entre nosotros, ¿no? Mm, Sentir tu energía, sentir la del otro. Lo mismo cuando estás leyendo poesía, porque sí, ahorita lo que dices, hay cualquier cantidad de cosas, pero el que está leyendo no sabe. En cambio, cuando estás en una presentación en vivo, aunque sean tres los que llegaron, podés ver las reacciones de esas tres personas, podés sentir sus reacciones, ¿no? Y mm. entonces eso sí hace falta, esa retroalimentación de energías a la que también estábamos tan acostumbrados que hasta ahorita nos estamos dando cuenta que nos hace falta, ¿no? Claro, O somos que era seres, bueno tenerla tal vez, sí, era lindo. so- somos seres humanos. Así es. Corazón, una Dime. pregunta que tiene que ver con tu poesía, pero sobre todo con tu experiencia en la poesía. Yo quiero que nos cuentes un poco de tu experiencia en la SOGEM y qué es la SOGEM, porque es algo que aquí en El Salvador no se conoce mucho. Han habido escritoras salvadoreñas que han estado en la escuela, La, ajá. pero no hay como es, la gente no sabe realmente que existe, el público no sabe realmente que existe. Y tal vez pues hay alguien que esté interesado en investigar o ver qué pasa. Me gustaría que nos contaras tu experiencia, qué es, cómo se vive, qué te dejó a ti, crees que es importante eso, ¿no? Porque sí creo Mm. que la SOGEM es una cosa maravillosa y que todos deberíamos de ir. Ojalá algún día. Pues la SOGEM, digamos que yo ya fui hace tiempo, ¿no? O sea, yo estuve en el 2004, 2005, 2006, entonces eso pues ya han pasado 14 años y pues el mundo ha cambiado mucho. La SOGEM, eh, en el momento en que yo entré a la SOGEM viniendo de Colombia, es que yo quería hacer una maestría en, en, eh, en creación literaria. Y en Colombia, como tal, no había. Solo había Tú una tenías un cosa grado en literatura. no, yo tengo un grado en psicología, yo soy psicóloga, pero yo tengo la formación de psicóloga y fui graduada, pero yo hace muchos años dejé de ser psicóloga como profesión, no Como es mi profesor, sí. identidad. Yo trabajé en comunicación y trabajé en una cosa que tampoco soy, que he detestado, que es la publicidad, pero trabajaba, digamos, en lo creativo. Y siempre escribía y leía y tal, pero yo en la vida todavía estaba muy lejos de poder ser, acercarme a quien quería ser, ¿no? De alguna manera hacer lo que quería hacer y ser en esa medida. Entonces quería hacer, ya estando bastante adulta, una maestría en creación literaria. Y aquí tomé unos cursos en los Andes y demás, pero quería poder ahondar sobre eso. Y en Colombia no había. Busqué en internet en esa época, que igual no era lo mismo que ahora, y había en Argentina y en México. Encontré que en esos dos sitios había maestrías en eso. Y yo pensé que hacerla en México tal vez era más interesante por cuanto estaba también España, como que México era un puente por donde podía circular la lengua español, pues el español, o la lengua castellana, el español. Entonces pensé que era un mejor lugar y la SOGEM era una escuela que llevaba en su momento más de 18 años formando y tenía muy buena reputación en Sí, sí, México. sí, sí, la tiene. Porque ellos, la sociedad, la escuela era de la Sociedad General de Escritores, una sociedad muy grande que unía a toda la gente de cine, que el cine en México en el siglo XX fue fundamental y bueno, la novela y bueno, toda la dimensión enorme de México y era financiado por ellos y pagado pues con las mensualidades de los estudiantes y yo apliqué desde acá y entré. Me aceptaron y dejé la vida mía acá, renuncié al trabajo, dejé hijas y demás, y me fui a dedicarme a la escritura. La SOGEM fue una formación para mí fundamental, fue una inmersión de más de 2 años en mí misma y en los escritores. Vivía sola, estaba dedicada a esto tiempo completo. Y, y bueno, después de eso la SOGEM tuvo problemas entre ellos, se dividieron, se rompió y abrieron dos, hasta donde yo supe, quedó una fracción que se llamaba la Sociedad
la SOGEM, la Sociedad de Soge. Escritores de México, y otra que se llama la Sociedad Mexicana de Escritores. Unos maestros salieron para esa, otros se quedaron en esta, y la realidad es que yo creo que no estoy segura si todavía la SOGEM como tal funciona. Creo que la Escuela de Escritores de México sí sigue, es más pequeña, pues, ¿no? De lo que era, y tiene una estructura distinta, tal, es otra entidad, y la SOGEM como tal, yo creo que no estoy segura también si todavía existe. Lo que sí fue que dejó una huella muy importante en mí, y además de eso en muchos escritores en México. Eso. Y es que Hay un te en lo com- cine, en dramaturgia, porque las áreas que se estudiaban allá eran todas, o sea, tú dabas, profundizabas sobre todas las áreas de la literatura, entonces guión, radio, narrativa, poesía, crónica, ¿no? Cine. Ve, eso precisamente es lo importante porque mira, nosotros, por ejemplo, aquí en El Salvador no tenemos una escuela de literatura. O sea, en las universidades antes había algo que se llamaba licenciatura en letras, que era más que todo enfocado a la docencia, ¿sí? Sí. Pero igual te llevaba por la literatura universal, te llevaba por Ujú. técnicas, te daba las bases. Sin embargo, como había poco estudiante, la cerraron y solo creo que la Universidad de El Salvador se quedó con esa carrera. Ah, Pero las demás universidades no la tienen, o sea, no hay donde formarte. Y eso que no, no era formarte como escritor, sino que formarte con una vocación docente sí, hacia la literatura. Pero sí, sin embargo, El Salvador es un país en donde hay muchísima gente que escribe. escribiendo. Y lo que tú decías, no, unos bien, otros mejor, otros allá vamos. En fin, la calidad es otro tema. Ajá. Pero la necesidad existe, la vocación existe. Lo que no existe es dónde formarse. Entonces, yo sí creo que aparte del esfuerzo autodidacta que todo artista debe de tener, porque la educación artística es algo que tú tienes que ir eh, haciendo a través de tu vida, ¿no? O sea, nunca se termina de conocer las cosas. También la formación técnica es necesaria y es importante. Y una experiencia en una escuela como esta, pues es maravillosa, Mm. es increíble, Pues necesaria. En Colombia ya ahora sí, han pasado 16 años de eso. Digamos que siempre había licenciaturas en literatura, ¿no? Antes en filosofía y letras, Sí, sí. después en literatura, pero no había maestría, ¿cierto? Hoy hay varias maestrías. La Universidad Nacional, que es pues la universidad pública, tiene maestría en creación literaria. Hay varias universidades privadas que tienen maestrías en esto. Solo que llegó un poquito más tarde que tal vez que otras maestrías porque se creía, yo creo que no solamente en Colombia, sino se creía que uno nacía escritor o no, ¿no? O sea, de alguna manera las artes plásticas desde siempre se habían formado a través de talleres, como desde el medioevo, el taller de Miguel Ángel, y había una formación y una práctica y un intercambio con un maestro, y a partir de ahí, y no había duda de que ese estudio o esa aproximación teórica y práctica en un arte era de gran utilidad para el artista. Lo mismo en la música siempre se ha sabido que hay que estudiar la música en un punto, aunque también hay músicos que no estudian, y eso también se vale, pero como que la enseñanza de estas artes, si bien no hace la calidad de un artista, sí hace que ese artista pueda desarrollarse, ¿no? Facilita el desarrollo y el conocimiento, porque en la medida en que tú tienes más conocimiento, tienes un nivel cultural que hace que tu saber y tu ser sea capaz de comprender de una determinada manera distinta, si no sabes, y en esa misma medida producir, ¿no? Claro, De además te da ti, las lo que sea. herramientas. Claro, te da herramientas, te da formación. Entonces, en las letras me parece que en la literatura se demoró un poco más, ¿no? En que fuera concebido. Ahora, hoy hay un fenómeno, me parece, no solamente en Colombia, sino hay un fenómeno que también es distinto. Y es que muchas personas jóvenes hoy son
licenciadas en literatura, o sea, tienen la carrera, lo que se dice aquí, la profesión en literatura, y además hacen una maestría en literatura o en creación literaria, y además doctorado. Entonces, también yo creo que es una etapa muy particular en la historia, porque antes, no hablo de este siglo, sino de este siglo para atrás, muchos de los poetas no eran estudiados en literatura. Los poetas eran abogados o médicos o bueno, o lo que fuera, ¿no? Y eran además poetas, grandes lectores, grandes intelectuales, pero no eran hijos de la academia. Hoy hay un grandísimo número de escritores, ¿cierto? Que son hijos de la academia. Y pienso que aunque todavía no sepamos eso, en qué medida determina o afecta la producción artística de un siglo o de este momento, de esta contemporaneidad, yo creo que eso se debe poder ver en unos siglos más adelante, ¿no? Poder ver qué pasó ahí cuando el escritor viene con la academia tan impregnada dentro de sí. Es No, un fenómeno totalmente, distinto. pero totalmente. Y yo creo que lo que tú dices se refiere también a que tradicionalmente en nuestras sociedades se ha visto no solo la literatura, sino que el arte en general como algo que no te va a dar de comer, algo de lo que no vas a comer. Entonces es preferible que tu hijo estudie arquitectura y si quiere que toque la guitarra, o que estudie medicina y si quiere que pinte ahí con sus acuarelas en el cuarto, pero es siempre un hobby. Al menos para la sociedad salvadoreña, el arte sigue siendo un hobby, no es una profesión y así es culturalmente. Entonces, por eso te obliga a seguir una carrera técnica, seguir algo distinto y te cierra la posibilidad al no haber un conservatorio, al no haber una escuela de letras, al no haber una escuela de artes plásticas. No ¿No tenemos existe aquí, conservatorio de música no en El tenemos, Salvador? no tenemos. No hay bellas artes, o sea, ¿No hay bellas artes en ninguna universidad? no. No hay una Pues sí. compañía nacional de teatro. A lo que llegamos es a una compañía, a una orquesta sinfónica nacional, únicamente. ¿Y dónde se forman ellos? ¿Qué te puedo decir? En la misma, o sea, en la misma orquesta. Ya. ¿Ves? Sí, En la misma orquesta. realmente, pues eso hace difícil para, sobre todo, o sea, porque me parece que el arte está ligado de manera como irrompible con lo espiritual, con Claro. la espiritualidad de un pueblo, de una cultura, ¿no? O sea, con la belleza, y la belleza es hondamente espiritual en lo humano, ¿no? Entonces me parece delicado si solamente hay técnicos o solamente hay Autodidactas. profesionales, ¿no? No quiere decir que tenga que haber necesariamente artistas, yo no sé, bueno, aunque tal vez sí. Ahora, si ustedes no tienen escuelas de formación en ninguna de las artes de manera rigurosa, pues es imposible prácticamente que no sea un hobby el arte, Claro. excepto aun cuando siempre el arte está fuera del statu quo, ¿no? En los sistemas, el arte es subversivo siempre de alguna manera. O sea que por eso ustedes también han tenido grandes, ¿no? Como grandes poetas, digamos, ¿no? Como Roque Dalton, ¿Sí? ¿cierto? Acabamos de celebrar 45 Yo años, sí, sé, conmemorar entonces 45 grandes años. poetas que, no, o sea, el artista no se hace en la academia, ¿no? No, claro, Solo que imposible. sin dónde formarse hay un gran desierto para cualquiera, ¿no? Un gran desierto para cualquier espíritu que tenga una sensibilidad o una exigencia dentro de sí por la creación. Obvio. O sea, no, te hace más difícil el camino, ¿no? Porque Claro, mucho más. andas como buscando en un laberinto
y abriendo un montón de puertas en lugar de ir en la línea recta y que te digan cuál. Pero mira, estamos También eres cerca, más libre. bueno, estamos cerca de la media hora y quisiera que termináramos este primer segmento que se nos ha pasado rapidísimo con un texto tuyo. Bueno, pero a ver, estábamos hablando como de arte, ¿no? Ujú. No sabría qué, como por dónde. Por dónde leer. Bueno, va a tocar, no encuentro como ligado a... Vamos a leer algo que hace poco leí que encontré. Porque además me acuerdo, bueno, se llama Imagen de una atea Ándale. y tiene un epígrafe que dice la poesía, una oración para los no creyentes, de una mujer que se llama Herta Müller, que fue premio Nobel. El Valle del Cauca es un departamento o un estado en Colombia, que es un plano, caliente, con unos árboles muy, muy grandes. Y hay unos árboles que les dicen los garceros, o sea, las garzas, que en su mayoría son blancas, duermen en esos árboles, ¿cierto? Y uno los ve al final de la tarde, los árboles llenos de ellas. No sé si allá también. Sí, sí, nos pasa en la costa. Ok, habla de eso. Dice, cae la tarde en el Valle del Cauca. 360 grados de tierra verde, 360 grados de cielo arrebolado, un bello ojo de agua y plata, enorme, boquiabierto, la luz derrumbada, no deja espacio alguno sin su beso, la tierra, una esfera de aire. Detrás del cielo, Dios lanza puñados de pájaros por un hueco. Por eso llegan de repente, nadie sabe de dónde, al ritmo raudo de sus alas. Son bandadas de 15, 20, 50, casi todos blancos, pocos negros. Buscan el árbol que para ellos hace tiempo se sembrara. Olfatean el rastro de su propia mierda, hoja blanca sobre hoja verde, ungidos del reposo. Me pregunto, ¿por qué Dios ya no los quiere? ¿Por qué nos los avienta cada tarde hacia la tierra? Ay, ¿sabes, Gina? Sí, es hermoso. Además, Yeah. la imagen muy clara, ¿no? Lo ves. Ves el Bueno, valle, ves el como la tarde. y Es que además, uno, no sé, ve el cielo y de pronto ve los pájaros, ¿cierto? pero no de dónde salieron. Es como si los aventaran, Dios, Y ¿no? Porque te lo es digo, en un momento dado que se ven. me, Antes no. me identifico completamente porque yo una vez fui a un hotel acá de playa y Ujú. estuvimos todo el día afuera y qué sé yo, y a la noche que salimos a comer, el hotel está en medio de algunos manglares, y yo veía unas cosas blancas en el manglar, en los árboles, ¿no? Y dije, ¿esto qué es? ¿Y qué es? Me costó caer en la cuenta que eran garzas. Mm. Y no supe, lo que tú dices, ¿de dónde llegaron? O sea, no Sí, las ellas vimos llegar. aparecen, ajá, Solo, ellas aparecen, sí, sí, cruzan. muy lindo, muy lindo. Mira, estamos a las 9:30. Nos vamos a ir a un corte y cuando volvamos seguimos con tus textos, porque Perfecto. es hermoso Y hablar voy de la poesía. buscando mientras tanto. Así es. Amigos, estamos platicando con la poeta colombiana María Tavares. Usted está en compañía de La Bohemia. Nos vamos a ir a un breve corte comercial. Ya volvemos, no nos cambie. Amigos, estamos de regreso en esta Bohemia. Esta noche platicando con la poeta y escritora María Tavares desde Bogotá, desde su casa en Bogotá, en donde ella fue tan generosa y tan fina de dejarme compartir cuando yo no tenía dónde quedarme y estaba en la calle tirada como un perro abandonado.
y ella me dijo, ven a mi casa y yo se lo acepté y nunca se lo voy a terminar de agradecer. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros esta noche. María, además de poeta, Un gusto. me hablabas un poco de tu libro, ¿no? Sí, el último libro que salió publicado hace tal vez como 8 meses se llama Al filo del mundo. Y es de una colección que se llama Respirando el verano. Y es una colección que invita a poetas, pero no solamente a publicar poesía, sino la idea es ahondar sobre un autor. Entonces, si bien yo básicamente soy poeta, también he escrito cuento, ensayo, entonces tiene la invitación es a escribir poesía, a publicar poesía y al menos otro género. Entonces, este libro Al filo del mundo tiene poesía, tiene cuento y tiene un ensayo. Entonces, me gustaría compartirles, si tienen la paciencia, trataré de hacerlo más, la lectura mejor que pueda para ganar su interés, un cuento que se llama 5 minutos y dura aproximadamente 5 minutos. Este cuento, en un concurso nacional de cuento que se hace aquí en Colombia, quedó en el tercer puesto y bueno, se los voy a leer. Por favor. Se llama 5 minutos. Sentada junto a la ventana, doña Margarita miró por quinta vez el reloj de pared sobre la chimenea. Mi hija, dijo alzando la voz, son las 4:20. Me estoy apurando, contestó la hija desde la cocina. Aún es temprano. 15 minutos más tarde, Rosaura entraba al salón, secándose las manos con el delantal. Doña Margarita, al sentirla, regresó de una especie de letargo. Si no lavo ahora la loza del almuerzo, luego no tendré tiempo, dijo. Ya vengo, voy por la bolsa. En la habitación de su madre, Rosaura abrió el cajón del tocador y sacó una bolsa amarilla de flores, descolorida por los años. A su regreso se arrodilló frente a su madre, sacó un lápiz de cejas y con maestría le dibujó el camino de las cejas ausentes sobre el arco superciliar. Luego sacó la pequeña caja de las sombras, la madre cerró los ojos y le coloreó de color café los párpados temblorosos. Por último, esparció polvos y rubor sobre su delgadísima piel y pasó el peine por los escasos cabellos. ¿Cómo está la tarde?, preguntó la madre. Rosaura descorrió la cortina. Los edificios al frente se veían intensamente iluminados por el sol de la tarde y la pequeña porción de cielo que los coronaba estaba despejada. Hermosa, respondió, volviendo a colocarse de rodillas. Buscó dentro de la bolsa un pintalabios. Doña Margarita simuló sonreír y sobre ese gesto Rosaura tiñó de color rubí su boca. Terminamos, dijo, guardándolo todo. La madre volvió a ver el reloj. Ya van a ser las 5. No te preocupes, estamos bien de tiempo. De regreso a la habitación, Rosaura guardó la bolsa de flores y ante el espejo desató la cinta roja que sujetaba su cabello. Este canoso cayó sobre los hombros. Era abundante y sano y con él suelto Rosaura parecía más joven. Aun cuando tenía 60 años, sus facciones no se le habían agriado ni entristecido por causa de la vida o el peso de la gravedad. El reloj dio 5 campanadas. Se cepilló el cabello con prisa, volvió a recogérselo y regresó a buscar a su madre. La ayudó a levantarse, le puso un chal sobre los hombros y juntas se dirigieron hacia la puerta, despacio, agarradas de gancho. De pie, la madre parecía la ramita frágil y seca de un árbol. Bajaron por el ascensor hasta el sótano. Luego, de ayudarla a sentar en el auto y ponerle el cinturón de seguridad, tomó el volante. Minutos después, la trompa del carro asomó a la calle. El edificio en que vivían sobresalía por lo pequeño. Tenía 4 pisos, comparado con los edificios vecinos, construcciones de más de 12. Llevaban viviendo allí más de 50 años, solo que cuando Rosaura nació, y también los hermanos que ahora vivían en el exterior, en vez de un edificio, era una hermosa casa de una sola planta, con un amplio jardín trasero. 20 años después, el marido había construido el edificio. Desde entonces, otros 30 años habían transcurrido y la ciudad se había modernizado hasta obligar a la gente a vivir, no ya en la tierra, sino en el aire, en gigantescas torres.
La calle estaba desierta y el auto arrancó despacio. Una vuelta a la derecha, otra a la izquierda y llegaron a la avenida. Tuvieron que esperar varios minutos antes de encontrar un pequeño espacio por donde entrar en el flujo de autos que iba en dirección sur-norte. La congestión vehicular a esa hora era muy alta y el promedio de velocidad muy bajo. Creo que el de hoy va a estar divino, comentó Rosaura. Doña Margarita, a pesar de alegrarse al escuchar a su hija, no sonrió. ¿Qué horas tienes?, preguntó a cambio. Ya vamos a llegar, faltan 20 minutos a lo sumo. Rosaura encendió la radio, transmitían un concierto de Vivaldi. Ambas escucharon la música en silencio. Por fin apareció el cruce hacia esa gran avenida, la que de oriente a occidente dividía en dos la ciudad como un río separa dos montañas. Giraron a la izquierda e ingresaron en ella. Faltaba poco. El reloj marcaba 5 minutos para las 6. Frente a ellas apareció el puente y comenzaron lentamente su ascenso. La madre continuaba con la mirada imperturbable hacia adelante. Cuando alcanzaron la cima, al fondo, detrás de la ciudad, apareció un cielo intensamente arrebolado. Rosaura observó por el retrovisor la fila interminable de autos y contra toda predicción apagó el suyo. Los automóviles detrás, enardecidos, sonaron sus bocinas como un reguero de pólvora que se enciende. Rosaura puso luces de estacionamiento, bajó la ventanilla y les hizo señas, con la inocencia de quien no ha cometido falta alguna, que adelantaran por un lado porque el auto se había descompuesto. Frente a ellas tenían la mejor vista del atardecer. Detrás de los edificios y las casas, un cielo limpio, hondo, simultáneamente azul, rosa y naranja resplandecía. El enorme sol, cercano a su último aliento, se veía más vivo y hermoso, y la luz en su agonía sobre la tierra encendía las pupilas negras y acuosas de la madre. 5 minutos era todo el tiempo que doña Margarita necesitaba para ser feliz. 5 minutos, una que otra tarde, nada más. Cuando el sol desapareció, Rosaura encendió de nuevo el auto y comenzó a descender el puente. ¿Será que mañana podemos volver?, escuchó a su madre preguntarle. Bravo, 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 bravo. Me encanta. Me encanta, es hermoso. Es muy hermoso. Y como ves, ¿viste cómo se relacionan las cosas y cómo todos tenemos? Y esa es la magia de la literatura. Porque lo estabas leyendo y yo me acuerdo que cuando estuve viviendo en Phnom Penh, en Camboya, vivía en una casa que tenía 3 niveles y en la parte de arriba había una terraza. Y yo a las 5 y algo salía corriendo al techo para no perderme ese cielo incendiado y esa maravilla, ese milagro de la naturaleza, ¿no? Y entonces, claro, y entiendo precisamente a la madre. Claro. Y en esta época, justo, aunque no, pues está escrito ya hace varios años, en esta época donde casi todos estamos guardados, ¿no? La importancia del sol, ¿no? Cómo ha sido de importante el sol. Digamos, aquí los mayores de 70 no pueden salir y está la gente muy enojada, ¿no? Claro. Y los niños y los adultos y todos necesitamos el sol. Y como que los viejos casi siempre han estado adentro de las casas. No nos hemos dado cuenta porque nosotros andamos por fuera, claro, ¿no? Pero entonces hay una forma de confinamiento al que el viejo está sometido. En general, él ha perdido la posibilidad de la libertad, de su movilización, de su movilidad. Y entonces, fíjate que cuando ve uno este cuento en esas circunstancias de esta señora mayor, que la hija es la única posibilidad que tiene, pero realmente son 5 minutos y no requiere nada más, ¿no? Pero exacto, además la felicidad mucho más para ser feliz. Exacto, la felicidad que hay en las cosas simples, en las simples cosas, como decía Mercedes Sosa, ¿verdad? Exacto. Ese poder disfrutar de lo que tenemos a la mano y no creer que la felicidad se encuentra en cosas inalcanzables, que ponemos tanta
tanta obsesión en obtenerlas, que al tenerlas ya hasta perdió el significado de la felicidad, o sea, ya no En lo estos países encuentras. capitalistas, en este mundo, con esta desmesura en la compra, donde cada minuto estamos vacíos porque hay algo más nuevo, hay algo más rápido, hay algo más nuevo que conseguir. Pues estos son momentos de valoración, como hablábamos antes, de cosas que se daban por hecho y que de pronto no están, ¿no? Y que adquieren un valor, ¿cierto? Cosas como, por ahí está haciendo las fotografías, ¿no? Tanta importancia en, ay, los zapatos más lindos y todos los zapatos están guardados en el closet. No se requieren, ¿no? Se Sí, requiere un par de zapatos para salir y para volver, dejarlos en la entrada, y además ¿no? cómodo, ¿verdad? O sea, Claro, no. cómodos, entonces, bueno, sí, como, No, pero como además, un mira, tu cuento acercamiento a lo sencillo. además tiene cosas muy lindas, porque por ejemplo, la dedicación de la hija a la madre, de prepararla para ese momento de felicidad, esa Ujú. relación que también es muy extraña en dos mujeres, porque ves que la relación madre-hija generalmente es un poco escabrosa, ¿verdad? Pero Mm, la soledad de las dos mujeres. ujú. O sea, sí, Aunque las muchas mujeres cosas. tenemos relaciones escabrosas, las mujeres somos constructivas. En esto, digamos, con ese fanzine que estamos hablando de la trenza es, y como que casi siempre alguien te ayuda a hacer las trenzas, ¿no? Las mujeres cocinan en grupo, las mujeres procesamos, digamos, los conflictos unas con otras, ¿no? Hacemos unas pócimas, dialogamos, nos contamos, nos aconsejamos. Entonces también hay esas solidaridades, ¿no? Hay una solidaridad, digamos, en la vanidad como el cuidado de, como creo que las mujeres somos hacedoras de belleza. No quiere decir que los hombres no, hay hombres que también, pero en general las mujeres ponemos la mesa y ponemos que quede bonito, Claro. ¿no? Y arreglamos el closet y ponemos como que haya una estética ahí, o en el pelo, una Bueno, estética, ahí, o ahí en todo, no, yo creo que en casi todo lo que las mujeres hacemos hay una propuesta sí, estética, así es. ¿no? Que no quiere decir comercial, ni, no, no, hay una, sabemos que en todo hay algo que corresponde a lo bello. Cierto. Hola, totalmente de Cuando, acuerdo. entonces yo creo que hay una afinidad entre esa hija y esa madre en que ella comprende que, que hay una belleza en su madre también, que le ayuda, ¿no? Que ella ayuda a que esa belleza y ella se sienta bien, ¿no? Esa Claro, madre se exacto. sienta bien. No, esa es la solidaridad, ¿no? O sea, Mm. esa es hacerla sentir que va a una cosa Bien, importante, que su felicidad es importante también. exacto. Y Ujú. prepararla para la felicidad me encanta, es muy hermoso, de verdad. ¿Tu libro es todo cuentos? No, este libro es lo que te decía, este libro tiene cuento, ensayo y poesía. El ensayo es difícil, ¿eh? Tiene, El ensayo es el uno de los ensayo más es difíciles. difícil y me parece que es un género importantísimo, porque es el género que permite, digamos, la trenza. En la trenza, voy a volver a contar, la Sí, trenza sí, es esa publicación sobre poesía escrita por mujeres. La trenza está compuesta por 3 gajos, como una trenza. Nosotros invitamos a 3 poetas y les publicamos exclusivamente 2 poemas porque no es una antología. Invitamos a 3 ensayistas o a 3 poetas más a hacer un ensayo sobre estos poemas y a 3 ilustradoras. Entonces, cada 2 poemas de una autora tiene un ensayo de profundización sobre lo que hay ahí y una ilustración que es también un diálogo con otro género del arte. El ensayo es como la conversación, me parece, es lo que permite trascender, digamos, el quehacer y que creo que en el quehacer en la literatura de las mujeres hace mucha falta en general, ¿no? Que solo en la medida en que conversamos,
En la medida en que leemos y profundizamos sobre un trabajo, hacemos una elevación en el proceso mental. Claro, Hay una claro, conceptualización, claro. ¿no? Entonces, logramos un lugar del cual alguien más puede partir más adelante, Exacto. ¿cierto? Como una escalera de pensamiento. Los hombres llevan años haciendo eso. Ellos saben, nosotras con el quehacer y con las dificultades que hemos tenido de educación y de tal, digamos que tenemos menos ejercicio sobre eso. Pero ese ejercicio es fundamental como para, sí, para tener como niveles más profundos, más completos Sí, ¿no? Y para de acceder a, pensamiento. a otros niveles de lectura. O sea, Ah, exacto. yo siempre le digo a la gente cuando les recomiendo un libro o cuando les comparto un poema o algo, que no sea mío, ¿no? Alguien más. Digo, vea, no se queden en el primer nivel de lectura. Su Ujú. cerebro da para más, para cuestionarse, para tratar de decodificar, pero para todo eso se necesita un marco referencial también. Ujú, Y eso es lo ujú. importante de aprender a leer. Yo le digo a la gente, no es solo aprender a leer el texto, sino que saber quién lo escribió, en dónde estaba, de qué ciudad viene, en Claro, qué claro. años, de qué, Entras y eso, ahí ya el texto se vuelve una una gran revelación. cantidad de, una Sí, revelación mucho más amplia. Lo que hablamos, solo el conversar, tú sales de una película y no haces ya se te olvidó y hasta ahí llegó. Pero si la piensas, que fue, uy, increíble esto que pasó y esto que vi, tanto, eso te da un nivel. Si claro, con la persona que has sido, además lo conversas, pues esa persona aporta y entonces la aprehensión de ese texto, de esa película, digamos, es mucho más verdadera, más amplia. Si escribieras sobre eso, pues le exigirías a tu pensamiento mucho más y además tendrías que buscar referentes, lo que tú decías, quién escribió esto, por qué lo habrá escrito, desde qué época es, ¿cierto? Con qué otros autores dialoga, con qué otros cines. Y entonces, obviamente, ahí hay realmente, sí, conocimiento. claro, Empieza a haber un conocimiento mayor. Entonces, sí, totalmente. el Mira, yo ensayo no, me parece difícil, pero el ensayo me parece, además me parece que también es creativo no, porque el sí, ensayo tú escoges, algo te dice algo, ¿no? Tú puedes hacer un ensayo sobre este cuento, sobre la relación entre las madres y las hijas. Algo te habla y por ahí entras, ¿no? O puedes, y ese es un lugar creativo, un lugar donde a ti te dijo y tú desarrollas ese tema. O podrías escoger sobre el valor de lo simple, o la importancia del sol en los seres vivos, o bueno, no sé, hay ¿no? infinidad, o Entonces, sea, cada verso te da eso es el aspecto de la ciudad en las personas, por ejemplo, el encierro, el el encierro. confinamiento y no sé. Bueno, entonces es un ejercicio también que me parece valioso en la medida que es creativo, Totalmente. No, yo te decía, a mí me parece que un buen pero ensayista, es una buena difícil. ensayista requiere mucho trabajo, mucha preparación, Sí. mucha dedicación. La trenza, ¿se puede encontrar la trenza a nivel cibernético, digo? No, ¿No? no, ¿Solo no, físico? pues la hemos vendido en México que estuve, ahí vendimos. Y hay una de las editoras, éramos 5 y ahora somos 4 editoras. Una de ellas está en Nueva York, entonces digamos que allá se consiguen. Alguien también llevó unas a España, pero no es fácil porque los correos, ese es un problema, digamos, para la circulación de la literatura, que en cada país, hay el mundo de cada país, la novela circula mucho más fácil, ¿cierto? En general, pero digamos la poesía, el cuento es muy escaso. Entonces, en los países a duras penas se encuentra publicaciones de poetas, de los poetas nacionales. Y Claro. tienen que ser muy reconocidos los poetas para que haya publicaciones de ellos. Entonces, es difícil que circule, digamos, en las editoriales y todo eso. Entonces, cuando nosotros queremos enviar a El Salvador, pues el correo es costosísimo, Sí, sí, sí. ¿no?
porque sí podemos enviarlas. En Bogotá, mucho, en Colombia, mucho de la trenza se vende, como es un fanzine y es una publicación independiente, mucha se vende por correo, que nos consignan y la enviamos. Tiene unos costos pues que digamos que no exceden a la publicación Sí, son. y que son fáciles de manejar para las Pero no la han personas. digitalizado, ¿no? No sé, no han Sí, probado con Amazon, por ejemplo, para comprarla por Amazon en forma digital. no, no hemos hecho eso, no hemos, hasta ahora hemos valorado mucho la producción en papel, pero eso no quiere decir que no la, es un ejercicio de libertad también como publicación. Hemos ido aprendiendo y hacemos lo que nos da la gana. O sea que como no forma parte de una editorial que tiene una colección y que obliga, que tiene que ser así, así, pues realmente nosotros vamos desarrollándonos y desarrollándola. Es Sí, probable, en México nos decían, ay, es interesantísimo, nos encantaría hacer una versión en México con poetas mexicanas, ¿no? Porque hasta ahora estamos publicando básicamente poesía colombiana. escrita por mujeres en Colombia y vivas, ¿no? Es un poco para profundizar sobre las, sí, que estamos escribiendo, ¿no? Hacer Pero más lenta lo esa que pasa lectura es de qué que estamos escribiendo. es una Pero sí combinación se puede, súper interesante, ¿viste? El tema del ensayo, de la reflexión de una mujer sobre el trabajo de otra mujer, de otra, trabajos ajá. distintos, o sea, poéticos, y además la interpretación plástica, tanto del ensayo Hmm. como del poema, ¿no? No Entonces, sé si puedo mostrarles unas, ¿por sí, qué no les sí, mostramos sí, unas? claro. Espérame, las traigo, que aquí tengo algunas. Amigos, estamos platicando con María Tavares desde Bogotá para esta bohemia. Gracias por su sintonía. Recuerden las recomendaciones de siempre. Por favor, no salga de su casa si no tiene que salir, que no es apropiado. A No ver, sé María. cómo se ve la pantalla, pero Se ve muy bien, pero yo es- te digo, ahí está. Eh, esta fue la primera. Mira qué hermosa. Sí, se ve muy bien. Esta fue, ahora siempre invitamos a una artista visual o ilustradora a que libremente ella ilustre, ¿no? Esa me Entonces la aquí podemos regalaste. ver. Esa la tengo. Ah, ok, esta es una chica como en fuegos, la Sí. trenza, si pueden ver. Cada una hace, la tercera no tiene pelo, mira, son tres mujeres. Es como Hermosa, un hermosa collage ilustración. en una galaxia. Sí, muy Y linda. la última, que vamos a ver si esta la logramos iluminar acá. Ahí alcanzas a ver, hay Sí, como sí. un pájaro, una pájara acá, otra acá, otra acá. Ellas están leyendo. Ah, mira qué lindas. Y esta es la última trenza. Internamente, pues digamos, puede haber collage Ah, o cómo no. Lindas ilustraciones. La son, edición está muy linda, oye. son ilustraciones distintas, ¿no? Claro, Cada, claro. es en ese diálogo, Qué linda. lo que cada una de estas mujeres ilustradoras, ellas hacen de manera no literal un ensayo, una Exacto. ilustración sobre uno o los dos poemas. Una interpretación, ¿no? Ajá, exacto. Sí, bueno, esto es, Es muy lindo, es un proyecto muy, muy lindo, me encanta. Te lo dije cuando lo conocí allá y por eso, ¿no? Por esa necesidad de análisis, de valoración, que es importante, sí, de dar una guía al lector, porque se necesita enseñar al lector a leer también, o sea, claro, ¿verdad? De darle una formativo. guía. Ujú. Y de la conversación entre la imagen y la palabra, que además la poesía es imagen también. Claro, Así claro. que hermoso. María, estamos llegando al Sí, final del programa. Se nos acaba el tiempo muy muchas rápido. gracias.
Te agradezco, me encantó tu cuento, me encantó haberlo leído. Te podemos Bueno, encontrar en algunas plataformas, si buscan tu nombre, pues hay cosas tuyas publicadas, sí. ¿cierto? Sí, ahí me encuentran en Facebook, María Tavares, en Instagram, creo que se llama María Tavares Poeta. Ok. Y bueno, ahí podemos conversar y ahí me pueden escribir y ahí hay algunos videos y bueno, ahí se encuentra en la red, sí, Bueno, pues yo te ahí me encuentro. agradezco, te mando un beso enorme. Por favor, cuando tengas alguna actividad, me la compartes y con gusto la vamos a difundir también. Aprovechemos, ¿no? Muchas Aprovechemos gracias. ahora que estamos en esto, Que esto ayuda que muchísimo, esto ayuda sí. muchísimo. Y nada, que tengas una vida feliz. Nos estamos comunicando pronto. Cuando esto pase voy a ir a recoger mi asuntito. Sí, aquí te lo tengo guardado. Es una Muchas promesa. gracias, Aida. Muchas gracias a las personas que nos escuchen. Eh, muchas gracias por la atención. Hay tantas cosas que atender que lo atiendan a uno es algo para agradecer. Que lo escuchen a uno, pues, ¿qué más que agradecer? Nada, que se te cuento además que esta entrevista la vamos a subir a YouTube. Te la voy a compartir cuando esté ahí. Y también las estoy Perfecto. subiendo en Spotify. Así que si ustedes quieren escucharla o compartirla desde Spotify, pues buscan Aida Párraga y ahí están los episodios con las entrevistas que estamos haciendo a través de las plataformas. Amigos, Bueno, esto ha sido La Bohemia. Gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Aida Párraga y nos escuchamos hasta el próximo martes. Desde YSUCA, La Voz con Voz.